Muy buen día, Dios le bendiga. Deseo compartir con ustedes un tema altamente significativo y es la palabra griega aselgeia, que significa la completa desvergüenza. Fíjese que en muchos aspectos aselgeia es la palabra más fea de las que figuran en la lista de pecados que da el Nuevo Testamento. Con mucha frecuencia la encontramos en Mateo, la encontramos en Marco, la encontramos en Romanos, en Efesios, en Pedro, en Judas inclusive. Pero la versión Reina Valera antigua la traduce oscilando entre lo que implica el concepto de lascivia e impudicia propiamente tal, y la misma versión en revisión de 1960 la traduce como lascivia. Ahora bien, la palabra respecto de la versión popular regularmente la traduce como impureza, pero hasta cierto punto todas estas traducciones fallan al dar la característica esencial de aselgeia. Veamos primero algunas definiciones clásicas y cristianas de la palabra. Filosóficamente, Platón la usa en el sentido de impudicia. Un escritor posterior la define como la predisposición para los placeres. También se define como violencia aparejada con insulto y audacia. Basilio el Magno, obispo de Cesarea y preeminente clérigo del siglo IV, dice que es una predisposición del alma que le impide sobrellevar el rigor de la disciplina. Se describe como el espíritu que no conoce limitaciones y que osadamente sigue en pos de cualquier capricho, cualquier desvarío e insensato desenfreno que se proponga. Es Lightfoot quien da la medida de la cualidad esencial de aselgeia cuando dice que un hombre puede ser impuro, del griego akatartos, y ocultar su pecado, pero el hombre que es aselgeies o aselgis, que es el adjetivo, conmociona a la decencia pública. He aquí la misma esencia de aselgeia. El hombre en cuya alma mora aselgeia está tan en las garras del pecado, tan bajo su dominio, que no le importa lo que los demás digan o piensen mientras pueda satisfacer su mal deseo. Es como si tuviera su conciencia cauterizada. Caramba, ¿verdad? Es el hombre que ha perdido la vergüenza. La mayoría de los hombres tienen la suficiente decencia como para procurar ocultar su pecado. Pero Aselges hace mucho que eso dejó de preocuparle. Es culpable de cualquier conducta ultrajante y le tiene absolutamente sin cuidado todo lo que no sea satisfacer sus deseos. Es como un drogadicto. Al principio, el drogadicto se satisface secretamente y se esfuerza en ocultar su vicio, pero al final gemirá, se humillará, suplicará, rogará, implorará, sin el menor disimulo ni freno y sin la menor vergüenza para que le suministren efectivamente la droga, sin la cual no puede pasar porque ya está dominado por ella. Ahora bien, sucede que en el Nuevo Testamento usualmente aselgeia no se encuentra sino en conjunción con otros pecados. No será tremendamente instructivo ver con qué pecados está más íntimamente relacionada. Primero, se encuentra unida a tres veces a pleonexia. Y pleonexia es el insaciable anhelo de tener más y más, el incontrolable deseo de poseer cosas que están prohibidas y que no deberían ser deseadas en lo absoluto. Por tanto, hay en aselgeia pura y desvergonzada codicia. Es el vicio del hombre que se someterá gustoso al menosprecio y a la afrenta que sea con tal de lograr aquello en que tiene el corazón puesto. Segundo, en 4 casos, en Marco, en Corintios, en Gálatas y en Pedro, está relacionada con el adulterio, la lujuria y en general con el pecado sexual. Por lo tanto, en aselgeia está implicada la idea de pura lujuria animal.
solo tiene, digo, uno que caminar por las calles de una gran ciudad para ver esa clase de acelgueya en plena y terrible actividad. Lo hemos visto a diario, sobre todo por las calles de Santiago últimamente. Es el vicio del hombre que tiene menos reparo que un animal en la satisfacción de sus deseos carnales y o físicos. Y en tercer punto, en 3 ocasiones, ya sea en Gálatas, en Pedro y en Romanos, hablando del eminente apóstol de los gentiles, aparece conectada con la embriaguez, particularmente con la palabra comoi. Originalmente, un comos era una pandilla de amigos que acompañaban a algún vencedor en los juegos hasta su casa, cantando con regocijo sus alabanzas a lo largo de todo el camino. Pero la palabra degeneró hasta que vino a significar una juerga de garufa, de joda, de farra, una pandilla de borrachos, trasnochadores, balanceándose y cantando por las calles. Por tanto, acelgueya tiene en sí ese puro sibaritismo, persona con gusto refinado, que es tan esclavo de los mal llamados placeres que hacen a veces perder la dignidad y la vergüenza. Pero quizás es Josefo quien mejor matiza el significado de acelgueya, o por lo menos el que más me gusta. Este escritor judío la empareja con manía, locura, y declara que ese era el pecado de Jezabel cuando erigió un santuario a Baal en la ciudad santa, la misma ciudad de Dios. Semejante acto era un ultraje que desafiaba toda la decencia y provocaba toda la opinión pública. Acelgueya es sin duda una palabra fea. Es la insolencia sin límites de quien ha perdido la vergüenza. Es un horrendo comentario sobre la naturaleza humana el que un hombre o una mujer pueda estar tan dominado por el pecado que al final pierda incluso la vergüenza. Quisiera invitarle a que acepte a Jesucristo, quien no solo limpiará y borrará su acelgueya, su pecado, sino que además le proporcionará vida y vida en abundancia, vida con propósito, como corresponde a verdaderos hijos de Dios, rescatados y renovados. Renovará su mente, su cuerpo, su alma y su espíritu. Soy el pastor Miguel Ángel Trigo Vargas, comunicador social, y este es mi canal YouTube Visión Profética. Como capellán de la WITSU, le invito a que nos encontremos, Dios mediante, en una próxima oportunidad. Bendiciones en Jesucristo.